yo le ponía a decir al Señor, el mensaje principal es desde que yo dije la primera palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios, hermano. Que vamos a levantar la ofrenda, pero antes quiero hablar estas palabras, porque Dios quiere tocar el corazón tuyo de una manera especial esta mañana. Y una de las cosas que Pablo está preocupado, pero está seguro de que el hijo que está formando es un hijo verdadero. El Señor me ponía esta semana en mi corazón, porque yo digo cosas a veces en el altar, y a veces cosas que yo las digo, el Señor me las redime y me dice, cambia esa forma de hablar. Pero inmediatamente Él me dice, yo cambio toda la atmósfera, yo te respaldo porque tú eres mi hijo, porque tú lo haces con amor. Pero hay cosas que sí me agradan, y es la mayor parte de lo que tú hablas, porque tú vives lo que tú hablas. Y yo le digo, Señor, ¿qué es lo que? A veces, muchas veces tú has dicho, me dijo el Espíritu Santo, que a ti no te importa que la gente se te vaya, que a ti no te importa que la gente sea retenida. Y yo creo que es verdad, porque en tu corazón está, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y yo le dije, Señor, así es, porque yo no quiero retener a nadie. Pero el Señor me puso en mi corazón, pero ¿sabes qué? Ni tú mismo sabes lo que hablas, pero lo que tú hablas, yo lo apruebo. Porque lo que tú has querido decir es que tú quieres que los que están contigo, el día que te dejen cuando ya son formados como padres. Tú lo que estás hablando es que tú no quieres que los hijos se vayan como niños, que se vayan todavía como niños fluctuantes, que pueden ser llevados por todo tipo de doctrina. Lo que tu corazón está diciendo es que tú quieres que se vayan, como dice mi palabra con el matrimonio, dejará el padre a su madre y a su madre se unirá a su mujer y serán una misma cosa. Lo que tú hablas es que tú quieres formar padres en este ministerio. El día que Jefferson se vaya, que el día que se vaya Pablo, él va a irse como un padre para otros. Eso es lo que, y eso yo dije, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. Porque la verdad es que mi corazón está a formar padres que puedan influir a otros, que le puedan enseñar a otros el camino por el cual deben de ir. Quizás algunos nos irán, se quedarán conmigo porque creceremos, nos expandiremos y este ministerio será grande, grande, porque el Señor lo ha dicho y el Señor lo ha establecido. Y por eso yo le dije al Señor, ¿qué necesito yo para poder hacer el propósito que tú tienes en mi vida? El propósito tuyo ya me lo diste. Ahora, ¿qué hago yo? Solo se requiere una cosa, me dijo el Señor, que me seas fiel. Que me seas fiel. Yo digo, fiel, fiel, pero ¿quién es fiel? Por eso el apóstol Pablo me llevó a esta porción de la Escritura. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Estoy leyendo 2 de Timoteo 1:8. Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo, hijo, tienes que ser fiel, porque la fidelidad es un pacto que hay entre dos personas o dos seres. Y nosotros tenemos un pacto de sangre en el cual Jesucristo es la parte principal del pacto y nosotros somos la otra parte también importante del pacto porque somos el cuerpo. Pero tenemos que tener ese pacto de fidelidad. Pero Él es fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Pero tú tienes que entender que si tú no eres fiel como Él, jamás podrás llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Porque por mucho que seas, por mucho que camines, por mucho que trabajes, si no hay fidelidad en ti, no vas a alcanzar el propósito. Y yo entendí, Padre, eso significa que yo tengo que ser fiel, pero tengo que ser fiel ¿en qué? Porque si yo tengo que ser fiel, también mis hermanos tienen que ser como yo, porque somos parte de un mismo cuerpo. Y el Señor me dio la palabra y yo la ordené esta semana. Y como dice la palabra, Dios habla hasta con la boca de los niños, ¿verdad? Y yo me quedé así, estupefacto, de ver cómo Dios, el
miércoles que venía con una palabra y me dice, hermana Sandra, esa palabra que usted trajo ya la habíamos hablado nosotros en la mañana. Es que ya había hablado también la pastora. Es decir, que Dios nos comunica, nos enlaza a nosotros en su propósito. Amén. Entonces yo quiero que sepas esta mañana que Dios te va a hablar de fidelidad. Esa es necesario que lo pongas en su cuello. Por eso le pedí a Denis que se quedara acá. Porque yo le voy a decir algo importante, que la fidelidad no es fácil cuando las cosas no son adversas. Este varón ha sido fiel al Señor en medio de sus pruebas, de sus dificultades. Y yo sé que él va a llorar allí porque el Espíritu Santo lo va a tocar. Ese era uno de los cantos que iban a La fidelidad requiere sacrificio. Si usted mira aquí al hermano Denis, él está desempleado ahorita, pero él está fiel con su órgano. Pero te dice el Señor que no vas a perecer, que nada te va a hacer falta, porque Él es Jehová Jireh. Tu esposa y tus hijos comerán el pan, y el pan que te dé el Señor jamás perecerá ni tendrás hambre, porque has determinado servirle al Señor. Y esta mañana vas a ser fiel con tus manos y con tu corazón, adorando a tu Señor. La vara de la impiedad no reposará sobre ti. Aunque muchos te han engañado, muchos te han dicho cosas, dice el Señor que la vara de la impiedad no reposará sobre la heredad de los justos. Por ese sacrificio, por esa fidelidad, dice el Señor, te lo digo como hombre y profeta del Señor por medio de la unción que Dios ha dado, que de aquí a abril Dios cambiará tu lamento en baile, que tendrás provisión y tendrás que repartir porque vas a recibir una provisión especial del Señor. Yo te bendigo, hijo, en esta mañana. Yo te bendigo y te bendigo. Gracias, Señor. Antes de pasar a la ofrenda, quiero hacer algunos tips. Quiero hablar del diaconado. Hermanos, tenemos que ser fieles al Señor en obediencia. El diaconado es un ministerio hermoso. Los que trabajan en el diaconado llevan mucha honra, pero también ellos llevan la espada del Señor para poner orden en el ministerio. Amén. Si los diáconos, los porteros, porque la palabra portero no es ofensa, es una palabra digna, dice el Señor. Si el portero te dice, hermano, siéntese allí, usted siéntese allí. Aunque usted sea hombre o mujer de larga data en el ministerio, si ellos le dicen, ponga ahí siéntese, hermano, porque esa es parte de la fidelidad. No diga, el frío me hace daño. No diga, espere que yo... Es que no lo van a obligar, porque estoy con la seguridad que ellos lo van a hacer con amor. Siéntese, hermano, aquí, siéntese aquí. Y yo les digo a los del diaconado, están autorizados por Dios y por la autoridad que Dios me ha delegado para que nadie atrás esté de pie. Después, a menos que ya no haya asiento. Y si no hay asiento, los más ancianos que le den lugar a los nuevos. Pero todos ustedes tienen que estar sentaditos. Al diaconado les digo que esta semana vamos a comprar unas 20 sillas más, porque tenemos fe que vamos a crecer más. Los que están en los pasillos están observando y están orando para que usted esté recibiendo el mensaje. No haga como cuando vienen los que revenden boletos en los estadios. ¿Sabe que hay unos que revenden boletos, que compran los boletos y después revenden? Otros agarran y ponen en los asientos libros para no te cuidar tu asiento a su hermano y a su vecino. Usted venga y se sienta a usted. Si vino su amigo, el que va a charlar, charla después del culto. Pero usted me guarda asiento porque se siente bien. Deje que el Señor le traiga otro hermano que usted no conoce, porque va a ser bendición para usted. No esté cuidando asientos, no le ponga bultos y asientos en los asientos. Usted venga y siéntese ahí. Y luego los porteros y los que están en los pasillos le van a ayudar a que usted se siente ahí. Amén. Eso es importante. Hablar de la silla, ya le dije, y la reverencia de la palabra, porque la palabra tiene que tener usted hambre y sed de la palabra, porque eso lo va a hacer sabio, que le va a traer medicina a su cuerpo, a su alma. Esta mañana quiero que parte de la fidelidad es que le demos a Dios lo que usted tiene en su corazón. Usted tiene que darle al Señor con voluntad, con generosidad. Nada es exigido aquí, pero usted cree que Dios merece, usted le dé algo. Métase su mano en su cartera, en su bolsillo y traiga una ofrenda, un diezmo para el Señor. Yo no le obligo, yo no lo estoy condicionando, es de parte de usted y de su corazón. Hermana Elías, ore por las ofrendas y los diezmos. Señor, yo quiero saber qué diferencia hay entre fidelidad y lealtad. Son iguales, son sinónimos, se parecen. ¿Cómo es eso?
porque la palabra no me habla mucho de lealtad, pero sí de fidelidad. Pero Dios me puso que ambas son cualidades que al Señor le agrada ver en sus hijos. En la primera es un requisito fundamental para alcanzar el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Y Él me puso, y yo la investigué, pero en oración, buscando el otro al Señor, yo apuntaba lo que el Señor me daba. Me ponía que son cualidades de gente madura, dice el Señor. Yo le aconsejo a los hijos que no busquen en internet. Algunas veces sí, pero cuando quieran revelación de Dios, no copien mensajes de otros pastores. Vayan al altar, oren al Señor, lean la palabra y Dios les va a decir un montón de cosas que para ustedes van a creer que son locuras, pero es una realidad que si lo que Dios te pone, eso te va a respaldar. Y el Señor me ponía y me decía, son cualidades de gente madura. Ellos brillan como diamantes en tiempos de crisis. Cuando usted es una persona fiel, usted es una persona leal al Señor, usted va a tener un brillo, una luz, que usted va a resplandecer y usted va a ser ante los demás como un diamante en tiempos de crisis. Joya preciosa, joya valiosa. Son cualidades que son excelentes para liderazgo. Y el Señor me dice, fidelidad tiene que ver directamente con la persona. La lealtad tiene que ver directamente con una causa. Se parecen, pero yo digo, dame un ejemplo. Y el Señor me ponía la iglesia. Si yo soy fiel con Dios, yo voy a ser fiel con mis autoridades. Pero si mi autoridad se desvía del camino, yo seguiré siendo fiel con Dios, pero mi lealtad ya no puede ser con el varón, que es mi pastor, que Dios me apoya. En otras palabras, si usted ve que la doctrina del Señor se está adulterando y se está poniendo una doctrina fascinerosa, hay muchos que seguirán siendo fieles a Dios, pero ya no leales al ministerio ni al pastor, porque ha cambiado la doctrina. Entonces, la lealtad tiene que ver con la causa. En otras palabras, la fidelidad tiene que ser para Dios, pero la lealtad para la doctrina del Señor. Tiene que ser usted leal para la doctrina. Usted no puede oír vientos de toda clase de personas que vengan a dar doctrina que pueden llevarnos a la apostasía, porque hay mucha gente que cuando es fiel no le importa que la gente haga lo que quiere, porque la fidelidad en el Señor requiere lealtad, y la lealtad tiene que ver con los principios de Dios. Los ladrones, los de las mafias, son fieles a los capos y son leales, aunque sepan que lo que ellos están haciendo es malo, porque ellos han determinado ser leales, porque ese es el sistema de gobierno satánico. Los demonios se sujetan aunque sean de maldad. Ellos son leales y fieles, pero el Hijo de Dios siempre tiene que ser fiel, pero la lealtad está relacionada con el tipo de doctrina que recibe donde Él llega. No sé si está entendiendo. Si yo comienzo a hablar aquí, que usted va a hacer pacto conmigo para que usted tenga un trabajo, y le digo, venga, siémbreme a mí aquí 1000 pesos, porque eso no es del Señor. Eso no es así. Yo no le voy a decir, a ver, al que me dé más lo voy a poner como ministro, el que me dé más dinero es el que va a ocupar los lugares de eminencia aquí. Eso no es del Señor. Usted no puede ser leal con un pastor, con un líder que le dice este tipo de doctrina, no. Sígale siendo fiel a Dios, pero la lealtad, busque otro lugar, busque otra casa. Cuando usted empiece a ver cosas aquí fascinerosas y comencemos a querer seducirle a usted para quitarle su dinero de manera subterránea, de manera fascinerosa, de manera que usted no sea leal, busque, huya. Pero si usted encuentra el liderazgo fiel y leal a la doctrina, esta es su casa, hermano. ¿Qué tiene que ver la fidelidad? Aún en el matrimonio, miren, la fidelidad es una actitud del corazón, me decía el Señor, y la lealtad es algo que tiene que ver con la razón. Por ejemplo, en el matrimonio, hay personas que cuando usted se casa con su pareja, usted dice, yo te prometo ser fiel hasta la muerte. Significa que el hombre y la mujer cristiano se cuidan de no traicionarse, de ser fiel en su cuerpo el uno al otro, y así van a ser. Pero puede ser que la mujer no sea leal a los principios del varón de lo que él hace. Cuando usted, digamos, mira que su esposo es fiel, pero la manera que él tiene de hacer dinero, la manera que él tiene de sostener la casa, usted no está de acuerdo con él. No puede ser leal a las cosas que él hace.
hablar con él en el amor para querer enderezar y decirle, mira amor, no me parece que la forma que nos está guiando como padre, como esposo, es la correcta. Yo siento, amor, que vos estás en un mundo donde estás ganando deshonestamente. Eso, yo no puedo ser leal a tus principios, aunque yo te soy fiel, porque te sirvo, te doy mi respaldo como mujer. Nunca me voy a acostar con otro hombre más que contigo. Te voy a ser fiel, pero no te puedo ser leal a lo que vos haces. Tienes que cambiar. Entonces usted puede ver que la fidelidad y la lealtad se parecen, caminan juntas. Pero la fidelidad es más con la persona, la lealtad es más con la causa. En los partidos políticos usted lo va a ver allí. Hay liberales que siguen siendo liberales, hay sandinistas que siguen siendo sandinistas, pero se han apartado de sus líderes. ¿Se han fijado de eso? No, yo soy liberal, pero ya no soy anotista. Si ya, entonces la lealtad tiene que ver cómo la causa se maneja. En la iglesia, la lealtad es la doctrina, la fidelidad es una persona de Cristo. Entonces yo quiero hablar esta mañana acerca de la fidelidad. Y el Señor, como le decía Pablo a Timoteo, le daba el consejo y le decía, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Le está hablando de la persona de Jesús. Él es del linaje de David. Recuérdate que Él resucitó de los muertos, conforme al Evangelio que yo te estoy hablando. Ahí le está hablando Pablo de lo idóneo, fiel y leal. Él es fiel, pero yo he sido leal con Jesús, porque yo te he enseñado estas cosas con lealtad, porque el Evangelio que yo te he enseñado es el que yo recibí del Señor. Yo sufro penalidades, Timoteo, hasta prisiones a modo de malhechor, pero te quiero decir que la palabra de Dios no está presa. Todo quiero que aprendas de mí, que yo todo lo soporto, le dice el apóstol Pablo, y lo hago por amor de los que estudian. Permanezco leal a la doctrina, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Usted tiene que meditar en esto, de que si usted ha sido llamado para ser un siervo del Señor, usted tiene que entender la persona de Jesús. Tiene que conocer a su Señor. Tiene que conocer los atributos del Señor. Y tiene que conocer el reino. ¿Se acuerda que el austríaco que predicó, él habló del Evangelio de Salvación y el Evangelio del Reino? Yo quiero hablar esta mañana del Evangelio del Reino. La salvación es por la persona, por el sacrificio y por la sangre de Jesús. Y los salvos ni siquiera pagan nada, porque es gratuito. Vemos casos bíblicos que el ladrón, ahí en la cruz, después de él, se arrepintió y fue salvo. Pero el ladrón nunca hizo nada por el reino. Pero usted y yo sí podemos hacer algo por el reino. Amén. Amén. Hay gente que llega y dice, una moto lo atropelló, se arrepintió al Señor y se salvó. Ese es el Evangelio del Reino, que la misericordia de Dios es que aún a los peores malhechores, si Él llega y se arrepiente, Él los salva. Pero yo te quiero hablar esta mañana del Evangelio del Reino. El que dice el Padre nuestro, hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Él quiere hombres y mujeres fieles con las cuales debe de contar para hacer su reino. La fidelidad es la actitud ideal que debe de haber entre dos personas cuando realizan un pacto. Usted tiene que ver que Jesús y usted tenemos un pacto con Él. Por eso es antidoctrinal, antiescritural. Así sea quien sea, yo no voy a ser leal a alguien que me esté infundiendo a mí, estar haciendo pactos y pactos y pactos. No, el pacto ya se hizo con un pacto de sangre, y ese pacto es que vamos a cumplir conforme a lo que Él nos dice. ¿Qué debemos de hacer? Quiero que vaya conmigo a Lucas 16:10. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba y te bendice. Aquí hablamos el capítulo 16 habla de la parábola del mayordomo infiel. Y ahí le dice el Señor a los discípulos, mire lo que está hablando. Él no le está hablando a la multitud. Yo entiendo que ustedes no son multitud, que ustedes son un remanente escogido, son discípulos del Señor. Y de la manera que el Señor le habló a sus discípulos, así les voy a hablar yo esta mañana, en el nombre de Jesús. Le voy a leer desde el
el versículo 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, quiero irme para que usted lo deje en casa y apúntelo hasta el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El caminar de nosotros, aunque seamos neonatos, que seamos recién nacidos espirituales, la fidelidad es algo que nosotros debemos de tenerlo como un requisito indispensable para agradar a Dios y para recibir la recompensa. Mire lo que dice el Señor. El que es fiel en lo poco, quizá usted lo que tiene es poco aún. Como pastor yo tengo poco, porque lo que se me va a dar es más. Pero hay un requisito, que con lo que yo tengo, yo le sea fiel al Señor. Usted tiene algo poquito, pero ese poquito usted sea fiel con él. Porque Jesucristo y la iglesia están unidos mediante un pacto de sangre. Dios, en la persona de Cristo, Él es fiel. Ya miramos primero a Timoteo que dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Entonces usted dice, el pastor está hablando mucho de fidelidad. Entonces, para que podamos entender en el lenguaje popular, en el lenguaje que nosotros podemos entender, vamos a entender la raíz de la palabra fidelidad. Ustedes saben que la escritura está escrita en arameo, en hebreo, y está escrita en griego. Amén. Entonces, las raíces de las palabras tienen significado. Entonces yo lo investigué. Dice que la palabra en hebreo significa emuná. Una persona fiel es una persona generosa, una persona confiable, una persona constante, una persona honesta, que tiene la conciencia limpia. Eso es de acuerdo al simbolismo, a la palabra emuná en hebreo. Así dice, E-M-U-N-A-H, emuná. Significa que la persona tiene que ser generosa, confiable, constante, honesta y con una conciencia limpia. En el caso de la palabra griega, pisteu, esto también tiene que ver con fidelidad. Y significa que la persona tiene que creer en la persona con cual él hizo el pacto. Mire qué tremendo, por eso Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted es nacido de nuevo, usted es un cristiano, su fidelidad empieza por creer que Dios lo llamó a usted para que usted fuese salvo. Y usted tiene que creer que Dios lo llamó para que usted fuese eterno con Él, que usted fuera un rey y sacerdote para Él. Si usted no cree, la fidelidad usted no la va a poder entender, porque la primera parte, la primer peldaño de la fidelidad es creer que lo que Él te ha dado, Él te lo ha dado. Entonces, eso es lo muy poco, pero mire qué tremendo, porque si no crees, no puedes edificar nada. La palabra en griego significa también ser fiel, confianza, una persona firme, segura, sólida. Mire qué tremendo, una persona firme, segura, sólida. Y nosotros es lo que Dios nos demanda esta mañana. La fidelidad de Dios la podemos entender, pero Dios te quiere hablar de la fidelidad suya, mía, para Él. ¿Cómo debemos de ser nosotros para que el pacto que Él ha hecho con nosotros le agrademos a Él? Para que si siendo fiel en lo poco, Él nos ponga en lo mucho. Entonces dice la palabra que usted tiene que ser confiable, que debe tener usted, debe ser confirmado, una persona confirmada, firme, segura, sólida. Dice la palabra que hay varios términos en los cuales podemos entender. Vamos a empezar. Yo nunca digo, como dicen muchos, hay tantos tipos de obediencia. Eso es lo que vamos a pensar.
Vos anotá lo que yo te digo porque el Espíritu te lo quiere dar, porque la verdad absoluta solo el Espíritu Santo lo tiene. Yo no soy para andar diciendo, hay 8 tipos de sabiduría, pueden haber 30. Pero esta noche, esta mañana yo te voy a hablar de 5 puntos que Dios me habló a mí acerca de cómo serle fiel al Señor. No son los únicos, puede ser que a otro pastor le haya dado 3, a otro teólogo le dio 30, eso ya son cosas de ellos. A mí me dio 5 cosas el Señor que te hablara esta mañana para que entendas lo que es ser fiel para Él. El Señor me dijo, primera fidelidad es obediencia. Obediencia a los mandatos y a las ordenanzas de Él. ¿Cuántos mandamientos nos dejó el Señor? Yo le dije, en 3 nada más me voy a basar. Dice que cuando el Señor hablaba a través, en el Evangelio de Mateo, dijo, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si usted es un hombre y una mujer que es obediente a los mandamientos de Dios, le voy a hablar de los mandamientos más simples, porque los otros a lo mejor ni yo los cumplo, pero lo más simple que lo voy a decir ahorita. Número 1, como iglesia, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, dice la palabra. Si usted es fiel en congregarse, también no quiere decir que usted va a estar miércoles, viernes, domingo como estamos los pastores. Puede ser que usted sea dominguero por su trabajo, puede ser que usted solo pueda ir los miércoles, pero usted tiene que ir creciendo en el amor de Dios con hambre y sed de la palabra. No dejando de congregarse, siempre buscando el pan espiritual. Eso es ser fiel al Señor. Si en tu corazón es determinado venir cuando querés, cuando te ocurre, cuando tenés tiempo, o cuando la prioridad tuya es mayor que venir, no eres fiel, hermano. Porque en los pocos no puedes. Si en esos poquitos estás siendo infiel, no puedes recibir. Ser bautizado en agua. Esa es una ordenanza. Gloria a Dios por lo que se van a bautizar. Gloria a Dios por lo que ya se bautizaron. Y ya estando bautizados, se están congregando, están siendo usados por el Señor y están oyendo la palabra para producir frutos. Y esa es una cosa pequeñita la que le digo. No quiero ahondar mucho ahí. Si usted tiene lapicero y cuaderno, apunte. Obediencia a los mandatos y ordenanzas. En esto sí me quiero sentar. No creo que me dé para hablar de los 5, porque en esto quiero sentarme, porque es algo tremendo, necesario. Es la obediencia al llamado. Es la obediencia al llamado. ¿Cuántos tienen llamado en esta mañana? Amén. Desde antes de la fundación del mundo tienen llamado. Y dice la palabra, por eso te voy a leer Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Ahí hay una parte de la Escritura que habla acerca de la fidelidad al llamado. Dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos, por eso estamos hablando del evangelio del reino. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Quiero que pongas todo tu espíritu y tu alma en esta palabra. La has oído por montones de veces, pero esta mañana el Señor te quiere tocar tu corazón con esta palabra. Él está hablando de que tú y yo hemos recibido talentos, hemos recibido dones. Y el don es una parte de la fidelidad de Dios, porque Él sabe que tú no vas a poder hacer nada si Él no te da los dones que necesitas para pelear tu buena batalla. Él sabe que tú necesitas los dones del Espíritu Santo. Él te da su parte, y esto es lo que está hablando la palabra en esta mañana, que dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, por lo que interese. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echar las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor te está diciendo esta mañana que Él quiere fructificación de lo que Dios te ha dado. Puede ser que hay unos que tengan 5 talentos y no produzcan nada, porque esta es una alegoría donde el Señor lo que te quiere decir es que a los que les ha dado más, para Él les dio poquito. Y estos produjeron 5, el 100% de lo que recibieron, y les dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aún puede ser que esos 5 no produzcan nada como el que recibió 1. Pero aquí lo que Dios quiere decirte es que mucha gente, por ser temerosa, por ser inconstante, por no ser segura, por no ser sólida, lo que ha recibido del Señor lo tira al trasto de la basura. Ay, santo. No producen nada de lo que Dios le ha dado. Recibiste 5, recibiste 2 o recibiste 1, conforme a tu capacidad. El Señor dice: ¿qué has hecho con tu llamado? Si yo te llamé porque yo te capacité, porque yo te equipé, y ahora quiero frutos de lo que yo te di. Porque si aquel que recibió 1 le hubiera dado 1 más, en términos absolutos le dio 4 menos que el que 5, pero en términos relativos le dio el 100% también. Así que si tú eres una persona que cree que no tienes ningún don, aquí no hay nadie que no tenga un don, aunque sea uno en eso. Pero si tenés miedo, si tenés una autoestima por el piso, si tenés un espíritu de conmiseración, ¿cuándo vas a producir? Pero para eso estamos los padres, para activar en los hijos los dones que ellos tienen. Por eso es que yo tengo mi visión de ser padre en esta casa. Padres que activen los dones de los hijos. Cuando yo miro a Félix, tal vez yo creo que Félix tiene 1, no solo Dios lo dará, pero vamos a avivar esos dones para que este hombre produzca fruto. Porque yo no lo veo a él como una persona conmiserable, la veo como un rey, como un hombre que tiene esperanza y que tiene dones que Dios le ha dado para poder producir frutos en el reino. Pero si un padre es un padrastro y ni siquiera te da espacio para que tú puedas hacer las cosas, no vas a poder producir frutos. Y hay mucha gente que uno los anda. Yo le voy a decir una cosa: Félix es un hombre, pero Félix lo he tratado, lo he regañado y este es el hombre, le ha atacado la mente y el cerebro, y este es el hombre. Y no es para mí la gloria, es para el Señor, porque el hombre está sobrio y es inteligente. Cuando se me pierde me llama. ¿Pero sabes para qué me llama? Para decir: pastor, no me he echado un trago. ¿Eso es lo que me quiere decir? Que él está sobrio, y eso aquí está correcto, es vivo el hombre. Porque saben que como él ha tenido tantas caídas que nadie cree en él, pero Dios cree en él y tu pastor cree en vos, hermano. Y tu padre, ahora tenés a un Pablo. Así que si Pablo saca la paja y te pajee por amor, ¿ves? ¿Estás escuchando? Te vas a dejar fallar. Está haciendo bien. Tenés que tener fidelidad. A mí me gusta hablar lo que Dios me pone. Mi esposa siempre me dice: hablar lo que Dios te pone, hablar lo que Dios dice, y así tenemos que ser. Dice el Señor: mire, cuántos talentos Él da. Eso se llama el llamamiento. Cuando Él te llama, Él no viene con las manos vacías. Él sabe que aunque eres una basura, aunque eres estiércol, Él te va a reciclar y te va a dar valor. Y en el mismo momento que Él te recicla, Él te da para que puedas contar con algo. Y si te dio 1, te dio 3, te dio 5 talentos, Él espera fruto de esos talentos. Entonces, eso es fidelidad. Que los dones que Dios te da, tú los tenés que darle al Señor para el reino. Hay gente que dice: yo soy profeta de Dios. Adivinos y adoreros que son,
Sí, que son porque nunca tienen intimidad con Dios. Aunque los dones son irrevocables, porque Dios puede ser que te hable a través de ellos, porque ellos son mensajeros, pero en el corazón de ellos no hay fruto, son infieles. ¿Y qué es lo que dice el Señor para esa gente? Mire cómo los trata el Señor. Él dice que aquellas personas los ven como malos, como inútiles y como negligentes. Así dice la Escritura. Hermano, si usted está todavía allí solo viendo los toros de largo, usted es malo, dice la palabra. No hay nada bueno en ti, hermano, hermana, no. Yo te digo lo que dice la palabra. Dice que le dijo, ¿cómo le dijo en el 26? Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Mira, a ti te di el don de maestro para que enseñaras, pero tu egocentrismo nunca permitió transferir lo que yo quería enseñarle a los otros. Malo, dice el Señor. Eres malo. Eres malo. Te di un corazón de padre para que apapacharas a tus hijos que yo te di, pero nunca los tuviste en cuenta. Siempre los minimizaste y los despreciaste. Malo, malo. A ti te puse en la iglesia porque te di dones, pero llegaba solo para ver al caído a qué hora se caía. Andaba solo para ver a qué hora se caía el pastor, el líder, para señalarlo, para acusarlo, porque el espíritu de Cante dominaba. ¡Malo! Eres malo. No hay nada bueno en ti. Eres negligente, porque solo ves como cuando juegan un partido de fútbol, de béisbol, estás en la grada. Sos el mejor manager, el mejor coach, pero no vas al campo a jugar porque eres negligente. ¡Ay, santo! Dele palmas al Señor. Eres negligente, el Señor no quiere que seas infiel. Si en lo poco sos fiel, Él te va a poner en lo mucho. Ahora veo yo también la responsabilidad del liderazgo y de los pastores. Nosotros tenemos que buscar a los hermanos. Yo sé quiénes tienen dones aquí, pero hay que ministrarlo, hay que hablar con ellos, porque también no queremos que la sangre de ellos sea demandada por el Señor por nosotros, aunque hay algunos que ya han derramado todo tipo de libación nosotros. Sí, aquí hay unos que ya tienen la conciencia cauterizada, pero Dios es todavía bueno porque no se han muerto todavía, ahí están. Pero ¿qué va a pasar el día que se presenten ante el Señor? Hombres y mujeres, a ver qué hiciste con lo que te di. Ay, Señor, lo que pasa es que no me caía bien el pastor, no me caía en el liderazgo, la doctrina. Es que lo que pasa es que no tenían exégesis para escribir. Es que la homilética era mala, era malo, negligente. ¿Qué va a decir el Señor? Es que lo que pasa es que yo soy un hombre que tengo el tiempo, yo soy un hombre ordenado, empiezo a tiempo, y ahí tenía un hermano Harley que terminaba a las 2 de la tarde. ¿Y vos qué hiciste cuando nunca prediqué? Negligente y malo. Sí, así dice la palabra. Ah, pero es que yo conozco mejor la Biblia. Te puse en un grupo y ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en el grupo? Te puse ahí. Te di mi persona para que me revelaras ahí. ¿Qué fuiste a hacer? Y cuando te dijeron que cambiaras, te pusiste enojado. Cuando se te reprendió en amor, saliste enojado. Siervo malo, negligente. Siervo malo, negligente. Ay, Irving, aleluya. Y ahí dice, pero yo, Señor, lo que pasa es que no me dieron oportunidad. Lo que pasa es que no me dieron oportunidad. Hoy decía con una hermana que dice, no me pusieron ahí en el rol del diaconado. Vaya, hágala de la mujer del mando, hágale la espalda a la sierva y dígale, póngame porque yo quiero servir. Sí, no le quede ahí. Porque están ahí esperando, esperen, que va arrebate, porque solo los valientes arrebatan. Ven, este hombre ha levantado ese piano, ¿sabes cómo le ha costado? Ese hombre le ha costado ese piano. ¡Ay, santo! Ven. Pasó un año que no cantaba ni capa. Pero Dios lo tenía allí. ¡Santo! Y ahora él puede cantar. Suelta una alabanza, siervo, para el Señor. Suelta una alabanza para el Señor. En lo que Dios le ha dado. Suelta la congregación, suéltela. Estamos en un culto inspirador para el Señor. Aleluya. ¿Cuántos cantores hay ahí que no cantan nada? Hay que cantarle al Señor. ¿Cuántos danzarines bailaban salsa, bailaban a la mala? ¡Ay, Jacobo! La lambada. Sí, Señor. Aleluya.
Porque los obedientes tenemos que ser fieles y fructíferos. No queremos ser como los desobedientes, malos, inútiles, negligentes. ¿Sabe esta alabanza que canta el hermano? Yo le voy a dar testimonio que lo que el Señor hace, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Yo ahora orando al Señor, yo le digo, Señor, yo no quiero maltratar a nadie. Yo solo quiero despertar, quiero pellizcar con un pellizco de amor a aquellos hombres y mujeres que están cargados de dones. Pero el Señor me dijo, es que no es lo mismo el don que el fuego del Espíritu. No es lo mismo el don que el fuego. Porque el don yo lo doy cuando yo llamo, pero el fuego lo doy al que me es fiel. El fuego lo doy al que me es fiel. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dice, hijo mío, aviva el don que hay en ti, el cual recibiste y te fue avivado por el fuego a través de la exposición de mi mano. Siempre el que tenga autoridad sobre ti va a imponerte y va a darte el fuego al don que tú tienes. No se sientan menos ministros de varones, de jóvenes, de mujeres. Ustedes tienen la comisión de encender el fuego en los dones de la gente. Amén. Pero tienen que ser fieles ellos. Ahí ustedes no pueden hacer nada, ni yo ni ustedes. Si ellos son fieles, el don se va a avivar y va a venir fuego.